Aquella noche, el Gran Salón Astoria de Nueva York no era un lugar de ensueño para Cassandra Wally, era una jaula dorada donde su agotamiento se disfrazaba de profesionalismo. Llevaba casi 16 horas de pie y el murmullo constante de la élite neoyorquina se había convertido en un zumbido sordo en sus oídos, una banda sonora para el dolor punzante en sus pies. El aire estaba cargado con una mezcla empalagosa de perfumes caros y el aroma de las flores importadas que adornaban cada mesa. Un ambiente tan denso y sofocante como las sonrisas forzadas que la rodeaban. Ella se movía entre los invitados como un fantasma con una bandeja. Su uniforme almidonado, simple y monocromático, era un recordatorio constante de que ella era parte del decorado, no de la celebración. Su único objetivo era ser invisible, una función que había perfeccionado con el tiempo, aprendiendo a anticipar una copa vacía o un plato terminado sin necesidad de una sola palabra. Cada paso que daba sobre la lujosa alfombra era medido y silencioso, una coreografía de servicio que contrastaba dolorosamente con las danzas que su alma anhelaba ejecutar. Observaba los vestidos de seda y las joyas que destellaban bajo las luces de los candelabros, piezas que valían más que todo lo que su familia había poseído jamás. Para los invitados, ella era solo un par de manos que servían champán, una figura anónima cuya existencia solo se notaba si algo salía mal. Casey sentía el peso de cientos de miradas que la atravesaban sin verla realmente, una sensación que la había acompañado durante los últimos 4 años. Se había acostumbrado a bajar la cabeza, a mantener una expresión neutral, a borrar cualquier rastro de su propia identidad, para no perturbar el brillante ecosistema de los ricos y poderosos que pagaban su salario, un salario que apenas alcanzaba para mantener las luces encendidas en casa. Mientras rellenaba una copa de cristal con un vino espumoso, una melodía de violín que flotaba desde la orquesta en vivo le arañó el corazón. Por un instante, el peso de la bandeja desapareció y en su mente vio las luces de un escenario, no las de un salón de fiestas. Se vio a sí misma en el centro, con el sudor brillando en su frente y el sonido de la ovación del público llenando el aire. El recuerdo de la Academia de Artes Escénicas Donovan la golpeó con la fuerza de una ola, trayendo consigo el olor a resina de las zapatillas de punta y la sensación de la madera pulida bajo sus pies. Era un eco de una vida que se sentía tan lejana que podría haber pertenecido a otra persona. Esa chica, la que prometía ser la primera bailarina de su generación, estaba enterrada bajo capas de resignación y deber, un talento extraordinario oculto a plena vista. El sueño no se había desvanecido por falta de talento o pasión, sino que había sido destrozado por la cruda realidad. La quiebra de la empresa de su padre fue el primer golpe. Una catástrofe financiera que los despojó de todo, desde la casa familiar hasta la seguridad más básica. El segundo golpe fue un accidente automovilístico, uno que no solo la dejó con una lesión en el tobillo que tardó meses en sanar, sino que también dejó a su madre con una condición médica crónica y una montaña de facturas impagables. Así, las zapatillas de ballet fueron guardadas en una caja polvorienta en el fondo de su armario, y su futuro se redefinió por la necesidad. El escenario fue reemplazado por turnos dobles y la adoración de una audiencia, por la obligación de asegurarse de que su madre tuviera sus medicamentos a tiempo. En la mesa 14, un hombre se reía a carcajadas, un sonido que cortaba el aire con una arrogancia desmedida. Era Preston Montgomery III, un heredero cuya reputación lo precedía. Casey lo había visto antes en otras galas. Siempre era el centro de un círculo de aduladores, su presencia tan llamativa y ostentosa como el Rolex de oro que brillaba en su muñeca. Había una crueldad casual en la forma en que trataba al personal, una displicencia que dejaba claro que, para él, las personas como ella no eran más que muebles que se movían. Él encarnaba todo lo que había salido mal en su vida: el poder sin esfuerzo, la riqueza heredada y la absoluta certeza de que el mundo era su patio de recreo personal, un lugar donde las reglas no se aplicaban a él. La noche transcurría con una monotonía predecible hasta que la mirada de Preston se posó en ella.
Casey sintió un escalofrío recorrer su espalda, el tipo de atención que nunca auguraba nada bueno. Él la llamó con un chasquido de dedos, un gesto que la redujo a una mascota. Cuando se acercó, él señaló una minúscula gota de agua en el mantel inmaculado junto a su copa. «Creo que tu torpeza ha manchado mi mesa», dijo con una sonrisa burlona, su voz lo suficientemente alta para que sus compañeros de mesa la oyeran. Casey sabía que no había derramado nada. Su mano era firme, producto de años de práctica. Era una acusación fabricada, un pretexto para algún tipo de entretenimiento cruel que él estaba a punto de iniciar para su propio deleite. El pánico inicial se apoderó de su garganta, pero su entrenamiento la obligó a reprimirlo. «Mis disculpas, señor. Lo limpiaré de inmediato», murmuró, manteniendo la vista fija en el suelo, esperando que eso fuera suficiente para calmarlo. Pero Preston no había terminado. Su sonrisa se ensanchó y se reclinó en su silla, disfrutando del momento. No será tan simple», proclamó, y su voz se elevó, atrayendo la atención de las mesas cercanas. El murmullo del salón comenzó a disminuir a su alrededor, y Casey sintió cómo las miradas se clavaban en ella. Ya no era invisible. De repente, era el centro de un espectáculo no deseado, una mariposa atrapada en la telaraña de un depredador aburrido que solo buscaba una nueva forma de divertirse. Fue entonces cuando lanzó su humillante desafío. Se puso de pie, el brillo de sus ojos delatando su malicia. «Hagamos esto interesante», anunció a la audiencia que ahora lo rodeaba. «Apuesto $10,000 a que esta camarera no puede bailar un tango conmigo. Uno complejo. Si lo hace bien, el dinero es suyo. Si falla o se niega, se asegura de que la despidan esta misma noche». Un silencio atónito se apoderó del salón, seguido de susurros y risas nerviosas. No era una invitación a bailar, era una ejecución pública de su dignidad. La estaba acorralando, forzándola a elegir entre la humillación segura de intentarlo y el deshonor de ser despedida por la puerta de atrás. Cada palabra que pronunciaba estaba diseñada para romperla. Un torrente de calor subió por el cuello de Casey, su rostro enrojeciendo de vergüenza y rabia. Su corazón latía con una violencia descontrolada contra sus costillas, un tambor frenético que ahogaba el sonido de la orquesta. Cientos de ojos la examinaban, algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa, pero la mayoría con la misma indiferencia con la que verían un acto de circo. La voz de su jefa resonó en su mente, una advertencia repetida 1000 veces. «El cliente siempre tiene la razón. No respondas, no discutas. Solo sonríe y discúlpate». Se sentía completamente atrapada, reducida a un peón en el juego sádico de un hombre rico, con su sustento y el poco orgullo que le quedaba pendiendo de un hilo muy delgado. Levantó la vista del suelo, un acto de desafío casi inconsciente, y sus ojos se encontraron con los de Preston. En ellos no solo vio desprecio, sino algo mucho peor, la convicción absoluta de que ella era insignificante, una cosa sin valor que podía usar y desechar a su antojo. Esa certeza inquebrantable fue la chispa que encendió la pólvora. No fue el dinero, ni siquiera fue la amenaza de perder su trabajo, fue la negativa rotunda a aceptar la narrativa que él le estaba imponiendo. En ese instante, algo dentro de ella se rompió y se reconstruyó en una forma más fuerte. La camarera sumisa y asustada dio un paso atrás en su mente, y la bailarina, la artista olvidada, aquella que había dominado escenarios mucho más grandes que ese, dio un paso al frente. Su respuesta no llegó en forma de palabras. El silencio se estiró en el salón, cargado de una tensión casi palpable. Preston esperaba una súplica o un estallido de lágrimas, algo que confirmara su victoria. En cambio, Cassandra simplemente asintió una vez, un movimiento lento y deliberado. Fue un gesto casi imperceptible, pero su impacto resonó en todo el lugar. Su espalda, que había estado encorvada por el peso del agotamiento y la humillación, se enderezó con una gracia que nadie esperaba. Su barbilla se elevó, y por primera vez esa noche, su mirada no era sumisa,
sino directa y llena de una calma helada. La multitud contuvo el aliento, sintiendo un cambio inminente en la atmósfera. Preston sonrió con suficiencia, confundiendo su compostura con una ingenua aceptación de su derrota. Estaba seguro de que el espectáculo sería breve y patético. Con todos los ojos fijos en ella, Casey se giró hacia una mesa de servicio cercana. Con una precisión que rayaba en lo ceremonial, levantó la bandeja de plata que llevaba en la mano y la depositó suavemente sobre la superficie de madera. No hubo ningún sonido metálico, ningún indicio de prisa o enojo. Fue un acto de liberación. Esa bandeja había sido su compañera constante durante 4 años, un símbolo de su servidumbre y de los sueños que había tenido que abandonar. Al dejarla, no solo se estaba despojando de una herramienta de trabajo, sino que estaba renunciando al papel que la sociedad le había asignado. En ese momento, dejó de ser la camarera invisible. La acción fue tan poderosa en su simplicidad que un silencio total cayó sobre el salón. Ya nadie susurraba. A continuación, sus manos se movieron hacia la espalda para desatar el nudo de su delantal. Sus dedos trabajaron con una eficiencia metódica, deshaciendo el lazo que la ataba a su uniforme y a su rol. Deslizó el delantal por encima de su cabeza, y en lugar de tirarlo a un lado, lo dobló cuidadosamente en un rectángulo perfecto. Cada pliegue era un acto deliberado, una forma de cerrar un capítulo de su vida con dignidad y control. Colocó el delantal doblado sobre la bandeja que acababa de dejar, uniendo los 2 símbolos de su vida de servicio. Para los espectadores, podría haber parecido un gesto extraño, pero para Casey, era un ritual necesario. Estaba despidiéndose de la mujer que había tenido que ser para poder darle la bienvenida a la mujer que realmente era. El último acto de esta transformación silenciosa fue el más inesperado. Se agachó con una fluidez sorprendente y se quitó los zapatos de trabajo, esos zapatos negros y funcionales que le habían causado tantas ampollas y dolores. Los colocó ordenadamente junto a la mesa de servicio, uno al lado del otro. Al quedarse descalza, solo con las medias finas, sobre la carísima alfombra de la Astoria, un murmullo de asombro recorrió la sala. Era un gesto de vulnerabilidad, pero también de una profunda conexión con el suelo, su escenario. Sintió la textura suave de la alfombra bajo sus pies, una sensación que la ancló en el presente y la preparó para lo que estaba a punto de hacer. Ya no había barreras entre ella y su arte. Estaba lista. Preston la observaba desde el centro del improvisado escenario, una sonrisa condescendiente todavía pegada a su rostro. La orquesta, confundida, había dejado de tocar, esperando alguna instrucción. Casey caminó hacia él, y su andar era diferente. Ya no era el paso rápido y eficiente de una camarera, sino la caminata elegante y decidida de una bailarina que se dirige al centro del escenario. Mantenía la espalda recta y los ojos fijos en su adversario, ignorando por completo a la audiencia que la rodeaba. Preston, disfrutando de su papel de maestro de ceremonias, hizo un gesto arrogante a la orquesta. «Un tango», ordenó, «el más apasionado que tengan». Los músicos intercambiaron miradas inciertas antes de que el director diera la señal. Las primeras notas del bandoneón llenaron el silencio, una melodía melancólica y apasionada que parecía contar una historia de amor y pérdida. La música del tango envolvió a Casey, y por un segundo cerró los ojos. Era como reencontrarse con una parte de sí misma que creía muerta. La música corrió por sus venas, despertando músculos y memorias dormidas. Su cuerpo, antes rígido por la tensión, se relajó y cobró vida, respondiendo instintivamente al ritmo. Podía sentir cada nota, cada pausa dramática, como si la canción estuviera siendo escrita para ese preciso momento. Cuando abrió los ojos de nuevo, la vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por una intensidad ardiente. Estaba en su elemento, en su territorio. Preston se acercó a ella y la tomó en sus brazos con una brusquedad que pretendía ser dominante. Su mano en su espalda era pesada y su agarre, posesivo. Inició el baile con pasos grandilocuentes y exagerados, movimientos diseñados para un principiante, con la clara intención de hacerla tropezar y parecer torpe.
No estaba buscando una pareja de baile. Estaba buscando una víctima para su espectáculo. La empujaba con más fuerza de la necesaria. La guiaba con una arrogancia que ignoraba por completo la música. En su mente, él era la estrella y ella era solo un accesorio en su actuación. Casey sintió la rigidez de su cuerpo y la falta de conexión con el ritmo, un insulto a la danza que tanto amaba. Durante los primeros compases de la canción, ella se dejó llevar, siguió sus torpes indicaciones a la perfección, convirtiéndose en la pareja sumisa que él esperaba. Dejó que su ego se inflara con cada giro mal ejecutado, permitió que la multitud viera su supuesto control sobre la situación. Desde fuera, parecía que la camarera estaba haciendo todo lo posible por seguir el ritmo de un hombre que claramente la superaba. Pero por dentro, Casey estaba trabajando. Estaba midiendo su peso, su equilibrio, su ritmo errático. Estaba leyendo su arrogancia como un mapa, encontrando todas sus debilidades. Estaba esperando el momento preciso, el compás perfecto en la música para cambiar las reglas del juego que él había creado. El momento llegó con un crescendo dramático de los violines. Preston intentó un giro complejo, empujándola con una fuerza innecesaria para demostrar su dominio. Pero esta vez, cuando él empujó, ella no cedió. Su cuerpo, que hasta entonces había sido flexible y dócil, se tensó con la fuerza de un resorte de acero. Él se encontró con una resistencia inesperada, una pared sólida donde antes solo había sumisión. Por una fracción de segundo, la sorpresa rompió su fachada de confianza. Sus ojos se abrieron de par en par, y su ritmo vaciló. Fue un error minúsculo, un tropiezo casi imperceptible para la audiencia, pero para una bailarina de su calibre, fue una invitación abierta. Fue todo lo que necesitaba. Con una rapidez y precisión que dejaron a todos sin aliento, Casey utilizó su propio impulso en su contra. En un movimiento fluido y poderoso, invirtió la dinámica del baile. Su mano se deslizó por su espalda, y su postura cambió, pasando de ser la seguidora a ser la líder. No fue una lucha torpe por el control. Fue una toma de poder tan elegante y natural como la propia música. De repente, ya no era él quien la guiaba a ella. Era ella quien lo obligaba a seguirla. El cuerpo de Casey, antes contenido, se convirtió en un instrumento de pura emoción. Los 4 años de frustración, de rabia contenida, de dolor silencioso y de talento reprimido, comenzaron a fluir a través de sus movimientos, transformando el baile en su declaración de independencia. El rostro de Preston se contrajo en una máscara de incredulidad. Intentó recuperar el control, aplicando más fuerza en su agarre para forzarla a seguir su dirección, pero se encontró con una resistencia inamovible. Era como intentar desviar el curso de un río. Cada intento torpe que hacía por reafirmar su dominio era contrarrestado por ella con una fluidez que lo dejaba expuesto y ridículo. Él ya no era el cazador, sino la presa, arrastrado por una corriente de pasión y técnica que no podía comprender y mucho menos igualar. El público, que esperaba ver a una camarera humillada, comenzó a susurrar con asombro. La dinámica había cambiado tan drástica y completamente que la apuesta inicial parecía ahora un recuerdo lejano y absurdo. Estaban presenciando algo totalmente diferente. Los movimientos de Casey se volvieron más afilados, más audaces. Ya no eran solo pasos de tango, eran exclamaciones de un lenguaje que había mantenido en silencio durante demasiado tiempo. Ejecutó un gancho con una precisión feroz, su pierna enganchándose y desenganchándose de la de él con la velocidad de un látigo. Su juego de pies era un torbellino de movimientos intrincados, cada paso resonando con una intención clara y poderosa. Su rostro, antes una máscara de neutralidad, era ahora un lienzo de emociones crudas. La pasión, la ira y un profundo anhelo ardían en sus ojos. No estaba simplemente bailando al ritmo de la música, estaba encarnando la música misma, convirtiendo cada nota en una expresión de su alma liberada. El baile se convirtió en la crónica de sus últimos 4 años. Un giro dramático y casi violento representaba la brutalidad del accidente que truncó su carrera. Una serie de pasos rápidos y entrecortados, llenos de una tensión palpable,
Narraban las noches de insomnio y la ansiedad por las facturas médicas que se acumulaban. Un momento de quietud y equilibrio imposible en medio del caos era un grito silencioso por la gracia y la belleza que le habían sido arrebatadas. La audiencia ya no veía a un hombre rico y a una camarera. Veían una lucha, una historia de opresión y rebelión contada sin una sola palabra. Estaba exponiendo su dolor bajo las luces brillantes del salón, transformando su tragedia personal en una obra de arte universal. Para Preston, el suelo bajo sus pies se había convertido en un campo de minas. El sudor perlaba su frente, no por el esfuerzo físico, sino por la humillación que lo consumía. Estaba siendo superado, dominado y expuesto frente a la misma gente cuya admiración anhelaba. La sonrisa arrogante se había desvanecido, reemplazada por una mueca de pánico y concentración. Podía sentir las miradas de sus amigos, de sus rivales de negocios, de toda la élite de la ciudad, y por primera vez en su vida, no eran de admiración, sino de conmoción y quizás incluso de lástima. Se sentía como un títere, sus extremidades movidas por los hilos invisibles de una mujer a la que había considerado menos que nada. Su poder, su dinero, su estatus no significaban nada en esa pista de baile. La reacción de la multitud había pasado del asombro a una admiración casi reverencial. El silencio estaba salpicado de jadeos audibles cada vez que Casey ejecutaba un movimiento particularmente complejo. Estaban completamente cautivados. Entre los invitados, un anciano crítico de arte, conocido por su mirada severa y su juicio implacable, se inclinó hacia su esposa y susurró: «Eso no es un baile, es una confesión. La técnica es de Donovan, pura y sin adulterar. Es una prodigio». La gente había olvidado la apuesta, el dinero y la crueldad inicial. Estaban presenciando el resurgimiento de una artista, un talento tan innegable y poderoso que eclipsaba por completo el ostentoso lujo que los rodeaba. La falta de preparación de Preston se hizo dolorosamente evidente. No era un bailarín, y la complejidad del tango que casi le imponía lo estaba destrozando física y mentalmente. Sus pasos se volvieron torpes y desesperados. En un momento, tropezó, perdiendo el equilibrio por completo. En lugar de dejarlo caer, Casey, con una genialidad impresionante, usó su tropiezo como pivote para un giro aún más espectacular. Lo sostuvo, lo guió y transformó su error en un momento culminante de la coreografía. Fue un acto de dominio total, un movimiento sutil que lo salvó de la caída física, pero que profundizó su humillación, demostrando que él era completamente dependiente de su habilidad para no quedar en ridículo. Casey ya no estaba contenida en el pequeño espacio que compartía con Preston. Su actuación se expandió, llenando todo el salón. Por primera vez, levantó la vista y conectó su mirada con la de los espectadores. No era una petición de aprobación, sino una declaración de su presencia. Los atrajo a su mundo, obligándolos a ser testigos de su resurrección. Cada extensión de su brazo, cada inclinación de su cabeza, estaba impregnada de una confianza que parecía hacer que el vasto salón se sintiera como un teatro íntimo. El gran salón Astoria había dejado de ser el escenario de su servidumbre para convertirse en el pedestal de su triunfo. La camarera había desaparecido por completo. En su lugar estaba una reina reclamando su trono. A medida que la música se aceleraba hacia su clímax, la intensidad de Casey crecía con ella. Lo guió en una secuencia final que dejó a la audiencia sin aliento. Una serie de giros vertiginosos que terminaron con él casi de rodillas, mientras ella se erguía sobre él en una pose de poder absoluto. Él era simplemente el ancla que le permitía a ella brillar, el punto de apoyo para su arte. La imagen era inconfundible. La gracia fluida y el poder indomable de ella en marcado contraste con la lucha torpe y la derrota de él. El heredero millonario, el hombre que creía poder comprar y controlar todo, había sido reducido a un mero accesorio en la obra maestra de una camarera. La última nota del tango vibró en el aire, dramática y final. Casi lo congeló en una pose final imposible.
Lo sostenía en una profunda inclinación hacia atrás, su cuerpo completamente a merced de la fuerza de ella, su rostro a centímetros del suelo. Su pecho subía y bajaba rítmicamente, no por agotamiento, sino por la catarsis de liberar 4 años de emociones contenidas. Mantuvo la pose durante un largo segundo después de que la música se detuviera, sus ojos fijos en la nada, ardiendo con una intensidad que parecía poder prender fuego al propio aire. En esa postura final estaba toda su historia, su caída, su lucha y, finalmente, su redención a través del arte que nunca la abandonó. Cuando ella finalmente lo soltó y él se enderezó torpemente, un silencio profundo y absoluto se apoderó del salón. No fue un silencio incómodo, sino uno lleno de asombro y respeto. Nadie se atrevió a aplaudir, a moverse o siquiera a respirar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, con todos los presentes procesando la cruda y poderosa verdad que acababan de presenciar. Habían llegado esa noche esperando socializar y participar en una caridad superficial, pero en su lugar, habían sido testigos de un acto de pura y desgarradora belleza. Ese silencio, más elocuente que cualquier ovación, fue el verdadero testimonio de su victoria. Había silenciado a la élite de Nueva York con nada más que su talento. El silencio se rompió no con un murmullo, sino con un solo sonido. Desde una mesa en la esquina, el viejo crítico de arte, con lágrimas brillando en sus ojos, se puso lentamente de pie y comenzó a aplaudir. Su aplauso fue deliberado, resonando en el salón como el primer golpe de un martillo. Ese único acto de reconocimiento rompió el hechizo que mantenía a todos paralizados. Un segundo después, otra persona se unió, y luego otra, y en un instante, el silencio fue reemplazado por una explosión de aplausos atronadores. No era la palmada cortés y reservada de una gala de caridad. Era una ovación rugiente, visceral y abrumadora, que sacudió los cimientos del opulento salón. La gente se puso de pie, no por obligación social, sino por un impulso genuino. Las fachadas de sofisticación y decoro se hicieron añicos, reemplazadas por una emoción cruda y compartida. Gritos de «¡Brava!» y silbidos de admiración llenaron el aire. Eran los mismos individuos que antes la habían ignorado, ahora ofreciéndole el tipo de adoración que los artistas sueñan con recibir. Casey se quedó inmóvil en el centro de la tormenta de sonido, y por un momento cerró los ojos, no para esconderse, sino para absorberlo todo. Cada aplauso era una gota de lluvia sobre la tierra seca de su alma, una validación de su existencia, un reconocimiento de su dolor y su talento. Era la música que había anhelado escuchar durante 4 largos y silenciosos años. Mientras la ovación crecía, la cara de Preston Montgomery III pasó del pálido shock a un rojo oscuro y furioso. Esta aclamación no era para él, era para ella. Estaban celebrando su derrota, su humillación pública. Vio la admiración en los ojos de sus pares, la misma gente a la que había intentado impresionar, y toda esa admiración estaba dirigida a la camarera que él había intentado destruir. La rabia lo ahogaba, una bilis amarga que subía por su garganta. En su mundo, la atención y la adoración eran mercancías que se compraban con poder y dinero. Verla ser entregada gratuitamente a alguien como ella era una ofensa que no podía soportar, una alteración fundamental del orden de su universo. Incapaz de aceptar esta nueva realidad, recurrió a la única arma que le quedaba, la única que siempre le había funcionado: el dinero. Con un movimiento brusco y lleno de rabia, metió la mano en el bolsillo interior de su smoking y sacó un fajo de billetes apretado con una goma. Eran los $10,000 de la apuesta. Ya no era un premio, ni el pago de una deuda. En sus manos, el dinero se convirtió en un instrumento de desprecio, un último y desesperado intento de reafirmar su poder y reducir el arte sublime que acababa de presenciar a una mera transacción comercial. Quería demostrar que, al final, todo y todos tenían un precio, incluida la dignidad de ella. Con un gruñido de puro desdén, le arrojó el dinero a los pies. No se lo entregó, no lo dejó caer, lo lanzó con un gesto violento, como si estuviera tirando basura.
Los billetes se esparcieron por la alfombra, algunos aterrizando peligrosamente cerca de sus pies descalzos. «Ahí tienes, ganaste», escupió las palabras, su voz cargada de un veneno que pretendía manchar su victoria. Con ese acto, intentaba desesperadamente reescribir la historia, convertirla en una simple empleada a la que había contratado para un espectáculo. Estaba tratando de decirle a ella y a todos los presentes que su momento de gloria no era más que un servicio por el que ahora estaba pagando, despojándola de cualquier poder real. Casey bajó la mirada y observó los billetes de $100 esparcidos a su alrededor como hojas caídas. Por un instante, una punzada de necesidad la atravesó. Vio en ese dinero no solo papel, sino una solución. Vio meses de alquiler pagados, las facturas médicas de su madre saldadas, una nevera llena de comida, un respiro del peso aplastante de la pobreza que la asfixiaba cada día. La tentación era real y poderosa, una sirena que le cantaba sobre la seguridad y el alivio. El mundo real, con sus demandas implacables, se abalanzó sobre ella en ese momento. Agacharse y recoger ese dinero sería tan fácil, tan lógicamente correcto para su supervivencia. Pero entonces levantó la vista, pasando de los billetes en el suelo a los ojos llenos de odio de Preston, y en ese instante, el conflicto interno se desvaneció, reemplazado por una claridad fría y absoluta. Aceptar ese dinero sería aceptar su versión de la historia. Sería admitir que su arte, nacido del dolor y la resiliencia, era simplemente un producto con una etiqueta de precio de $10,000. Sería vender el momento más liberador de su vida por un alivio temporal. Tomar ese dinero significaría que, al final, él había ganado, porque la habría reducido de nuevo a una transacción, y ella se negó. Se negó a permitirle ponerle precio a su alma. El estruendo de los aplausos comenzaba a disminuir, y en esa calma relativa, ella habló. Su voz no fue un grito, ni un susurro. Fue clara, firme, y resonó en el silencio expectante con una fuerza inquebrantable. «Mi arte no está en venta», dijo. 3 palabras simples que actuaron como un veredicto. Fue una declaración de independencia, una afirmación de su valor más allá de cualquier cifra monetaria. Fue la frase que la separó para siempre del mundo de Preston, un mundo donde todo se puede comprar y vender. Con esas palabras, no solo rechazó el dinero, rechazó toda su filosofía de vida, exponiendo su riqueza como algo vacío y sin poder frente a la verdadera valía. Después de hablar, hizo algo aún más poderoso. Sin dedicarle una segunda mirada a él o al dinero que yacía en el suelo, le dio la espalda. Fue un acto de despido definitivo. Un rey humillado no recibe más atención de la reina que lo ha destronado. Comenzó a caminar, no con la prisa de una empleada que huye de una escena, sino con la calma y la dignidad de alguien que es dueña de sí misma y del espacio que ocupa. Cada paso era deliberado, su espalda recta, su cabeza en alto. Estaba dejando atrás no solo a un hombre, sino todo un sistema de valores que casi la había destruido por completo. Mientras caminaba, la multitud se apartó para dejarla pasar, creando un pasillo humano para ella. Las mismas personas que horas antes la habían ignorado, ahora la miraban con una mezcla de asombro, respeto e incluso vergüenza. Ella no encontró la mirada de nadie, sus ojos fijos en su destino. No se dirigió hacia la grandiosa entrada principal, por la que los invitados saldrían más tarde. En su lugar, caminó con paso firme hacia la discreta puerta de servicio por la que había entrado esa mañana. Iba a salir por el mismo camino, pero no era la misma mujer. Dejaba atrás el caos, el dinero, y la imagen imborrable de un hombre poderoso roto por el espíritu indomable de alguien a quien él consideraba una nadie. El largo camino desde el centro del salón hasta la puerta de servicio fue como cruzar un universo. Con cada paso, el rugido de la ovación se atenuaba a sus espaldas, siendo reemplazado gradualmente por el zumbido funcional del hotel. La transición fue abrupta. El calor de las luces del salón dio paso al frío del aire acondicionado del pasillo, y la suave alfombra fue sustituida por el duro y práctico linóleo del área de personal. Era como sumergirse de nuevo en su realidad cotidiana.
Pero algo fundamental había cambiado. Ya no sentía el peso de la invisibilidad. Sentía que caminaba sobre un suelo que, por primera vez, parecía firme bajo sus pies. No estaba huyendo, sino avanzando hacia algo nuevo, aunque todavía no supiera qué era. La puerta del vestuario de empleados se cerró detrás de ella con un suave silbido, sellando por completo el mundo de la gala. El silencio que la recibió era profundo y absoluto, un marcado contraste con el torbellino de emociones y sonidos del que acababa de escapar. La habitación era estéril y anónima, con sus hileras de armarios metálicos grises y el penetrante olor a desinfectante. Era un espacio sin glamour, diseñado para la funcionalidad y no para el confort. Aquí, lejos de las miradas de la multitud, el escudo de adrenalina que la había sostenido comenzó a resquebrajarse, y la enormidad de lo que acababa de hacer comenzó a asentarse en su mente. Se quedó de pie en medio de la habitación, sola con el eco de sus acciones. Fue entonces cuando su cuerpo comenzó a temblar. No era un temblor de miedo, sino una reacción retardada, la liberación de años de tensión acumulada en sus músculos y nervios. Se apoyó contra la fría puerta de un armario, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerla. Un largo y tembloroso suspiro escapó de sus labios. El aliento que había estado conteniendo no solo durante el baile, sino durante los últimos 4 años. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, silenciosas y calientes. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de pura y abrumadora catarsis. Lloró por la chica que había perdido, por la mujer que había tenido que ser, y por la extraña y aterradora libertad que ahora se extendía ante ella. La puerta se abrió de repente, y su jefa, la señora Davenport, una mujer severa y pragmática, entró en la habitación. Su rostro, normalmente impasible, era una máscara de asombro. Cassie se enderezó instintivamente, preparándose para el inevitable sermón. Esperaba gritos, una reprimenda por haber roto la regla de oro del servicio. Nunca, bajo ninguna circunstancia, crear una escena. Esperaba que le dijeran que recogiera sus cosas, que estaba despedida, que nunca volvería a trabajar en un establecimiento de este calibre. Se preparó para el golpe final, la consecuencia práctica de su acto de desafío. Después de todo, las victorias morales no pagaban las facturas, y ella acababa de cometer un suicidio profesional. Pero las palabras duras nunca llegaron. La señora Davenport se detuvo a unos metros de ella, simplemente observándola. Su mirada recorrió a Casey de la cabeza a los pies, y en sus ojos no había ira, sino una emoción que Casey no pudo identificar al principio. Era respeto. Un respeto atónito. En mis 25 años en este negocio, dijo la señora Davenport, su voz inusualmente suave. Nunca he visto algo así. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. El señor Montgomery ha sido invitado a retirarse. No volverá a ser bienvenido en este hotel. No hubo mención de un despido. En ese momento, Casey comprendió que su acto no solo le había devuelto la dignidad, sino que también había alterado el equilibrio de poder, aunque fuera solo dentro de esas paredes. Aún temblando ligeramente, Casey se dirigió a su armario y giró la cerradura. El interior contenía los sencillos artefactos de su vida, una novela con las páginas gastadas, una pequeña fotografía enmarcada de su madre sonriendo, y su ropa de calle, unos vaqueros y una camiseta sencillos. Se quitó el uniforme de camarera, la tela rígida y restrictiva, por última vez. Cada pieza de ropa que se quitaba se sentía como una capa de piel vieja que se desprendía. Al ponerse su propia ropa, sintió una comodidad y una libertad casi olvidadas. Era un acto simple, el de vestirse, pero esa noche se sentía como una declaración de quién era en realidad, sin disfraces ni roles impuestos. Mientras guardaba su uniforme doblado en una bolsa, otra camarera, una joven llamada María con la que a veces compartía turno, entró en el vestuario. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de una admiración que la dejó sin palabras. No dijo nada durante un largo momento. Simplemente se acercó a Casey y le puso una mano en el hombro. El gesto era cálido y firme. «Eso», comenzó a decir María, su voz un susurro cargado de emoción. «Fue por todas nosotras.
En esa simple frase, Casey entendió que su victoria no había sido solo suya. Había sido un faro de esperanza para todos los que trabajaban en las sombras, para todos los que se sentían invisibles y subestimados. Cerró la puerta de su armario con un clic metálico y definitivo. Sabía, con una certeza que le recorría hasta los huesos, que no podía volver atrás. Incluso si la señora Davenport no la hubiera despedido, ella misma estaba renunciando a ese trabajo y a esa vida. El baile no había sido un mero arrebato de rebeldía. Había sido una encrucijada. Había cruzado un umbral, y no había camino de regreso al mundo de las bandejas de plata y las sonrisas forzadas. No sabía lo que le deparaba el futuro, y la incertidumbre era aterradora, pero era infinitamente mejor que la certeza sofocante de la vida que acababa de dejar atrás. Estaba eligiendo lo desconocido en lugar de la sumisión conocida. Empujó la pesada puerta de servicio y salió a la noche de Nueva York. El aire fresco y húmedo de la ciudad la golpeó, un agudo contraste con la atmósfera artificial del hotel, el estruendo del tráfico, el lamento lejano de una sirena y el zumbido de millones de vidas sucediendo a la vez la envolvieron. La ciudad, que a menudo se sentía como un monstruo de hormigón que la aplastaba, de repente parecía diferente. Parecía un lugar de infinitas posibilidades, un vasto escenario esperando una nueva actuación. Casey inhaló profundamente, llenando sus pulmones con el aire de la libertad. Fue la primera respiración verdaderamente suya en 4 años, y su sabor era a la vez dulce y abrumador. Mientras tanto, de vuelta en el gran salón Astoria, el caos se había transformado en una leyenda instantánea. Los invitados ya no hablaban de la caridad ni de sus negocios, solo hablaban de la camarera bailarina. Preston Montgomery, con el rostro desencajado por una furia silenciosa, estaba siendo discretamente escoltado hacia la salida por 2 de sus avergonzados amigos. La orquesta había comenzado a tocar de nuevo, pero nadie prestaba atención. Y en el centro de la pista de baile, bajo la luz de los candelabros, los $10,000 seguían esparcidos por el suelo. Nadie se atrevía a tocarlos. El dinero se había convertido en un monumento, un recordatorio tangible de que esa noche, algo invaluable había sucedido, y su valor no podía ser contado ni reclamado. El viaje a casa en el metro fue surrealista. Sentada en el asiento de plástico naranja, rodeada de los rostros cansados de otros neoyorquinos que terminaban sus jornadas, Casey se sentía como una extraña en su propia piel. El estruendo del tren sobre las vías era un ritmo monótono que contrastaba con la sinfonía de emociones que aún resonaba en su interior. Vio su reflejo en la ventana oscura del vagón. Una chica con vaqueros y una camiseta, con el pelo ligeramente desordenado y los ojos hinchados por las lágrimas. Pero la mirada que le devolvía el reflejo era diferente. Había una fuerza en ella, una luz que no estaba allí esa mañana. El agotamiento físico era inmenso, pero era un cansancio satisfactorio, el de un soldado que regresa de una batalla que ha ganado contra todo pronóstico. Subir los 3 tramos de escaleras hasta su apartamento en Queens se sintió como el final de una larga peregrinación. El edificio, con su pintura desconchada y el olor a una mezcla de comidas caseras flotando en el aire, era un mundo aparte del lujo estéril de la Astoria. Esta era su realidad, humilde, a veces difícil, pero auténtica. Aquí no había alfombras de felpa ni candelabros de cristal, solo el suelo de linóleo desgastado y una bombilla parpadeante en el pasillo. Pero esa noche, al entrar en su pequeño hogar, no sintió el peso de la carencia. Sintió, en cambio, que este era el lugar por el que había luchado, el santuario que había defendido con su arte. Las dificultades financieras no habían desaparecido, pero ya no tenían el poder de definirla. Su madre estaba sentada en el viejo sofá de la sala, con una taza de té en las manos y la televisión en silencio. La había estado esperando. No preguntó por qué llegaba tarde ni cómo había ido el turno. Simplemente la miró, y en la postura de Casey, en la forma en que sostenía la cabeza, vio que algo fundamental había cambiado para siempre. Casey se sentó a su lado,
y el silencio entre ellas estuvo lleno de todo lo que no se decía. No le contó la historia con detalles sensacionalistas. Le habló en voz baja, no sobre la humillación o el dinero, sino sobre la sensación de la música, sobre cómo su cuerpo recordaba cada paso, sobre la liberación de bailar de nuevo. La madre de Casey escuchó, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Llevaba años cargando con la culpa de ver a su hija sacrificar sus sueños por ella. Había visto cómo la luz en los ojos de Casey se atenuaba con cada turno doble, con cada factura que pagaba. Ahora, al ver esa chispa regresar, más brillante y feroz que nunca, sintió un torrente de orgullo que eclipsó cualquier miedo por el futuro incierto. Tomó la mano de su hija y la apretó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido», susurró. No se trataba del trabajo perdido o del dinero rechazado. Se trataba de que su hija había recuperado su alma, y para una madre no había victoria más grande que esa. A la mañana siguiente, Casey se despertó con una sensación desconocida. La habitual pesadez en el pecho, la ansiedad anticipatoria de ponerse el uniforme y enfrentar otro día de invisibilidad, simplemente no estaba allí. En su lugar, había un vacío, pero no era un vacío de pérdida, sino un vacío de posibilidad, un lienzo en blanco. El futuro, que durante tanto tiempo había sido un camino recto y estrecho definido por la obligación, era ahora un territorio inexplorado. El miedo a lo desconocido estaba presente, un nudo en el estómago, pero estaba entrelazado con una emocionante sensación de libertad. Por primera vez en años, no tenía ni idea de lo que traería el día, y eso, se dio cuenta, era el regalo más grande de todos. Lo que Casey no sabía era que la historia de esa noche ya no le pertenecía solo a ella. Un invitado, el anciano crítico de arte, no había podido resistirse. Había grabado los últimos 40 segundos del tango en su teléfono. El video era de mala calidad, granulado y con el sonido distorsionado por los gritos de asombro del público, pero capturaba la esencia de lo ocurrido, la inversión de poder, la pasión cruda en los movimientos de Casey y el momento final de su desafío silencioso. Esa mañana, lo publicó en sus redes sociales con una simple frase: «El arte no se puede comprar». En cuestión de horas, el video del Tango de la Storia se volvió viral, una pequeña explosión de verdad en el ruido incesante de Internet. Su teléfono, un viejo modelo con la pantalla agrietada, comenzó a sonar sin parar. Al principio, eran reporteros de tabloides buscando una historia escandalosa sobre un millonario humillado. Ella los ignoró a todos. Pero luego llegaron otras llamadas. Un estudio de danza de Brooklyn ofreciéndole un puesto de instructora. Un coreógrafo de un espectáculo off-Broadway que vio en ella una musa. Incluso un correo electrónico de un cazatalentos de una compañía de danza contemporánea en Chicago. La gente no solo había visto a una bailarina talentosa, habían visto a una artista con una historia, una mujer cuya danza tenía algo que decir. Su arte, que ella había declarado no estar en venta, le estaba abriendo puertas que creía cerradas para siempre. En medio del torbellino mediático, un correo electrónico se destacó del resto. No ofrecía dinero ni fama. Provenía de Madame Dubois, su antigua mentora en la Academia Donovan, una mujer que la había empujado y creído en ella desde el principio. El mensaje era breve y directo. «Cassandra, acabo de ver el video. Me has hecho llorar. Siempre supe que el fuego seguía ahí. El estudio siempre estará abierto para ti. Vuelve a casa». Esas palabras la golpearon con más fuerza que cualquier oferta de contrato. No era una invitación a un trabajo, sino una invitación a ser ella misma de nuevo. Era el único reconocimiento que realmente importaba. Una semana después, Casey empujó la pesada puerta de un estudio de danza por primera vez en 4 años. El olor familiar a madera, sudor y resina la envolvió como un abrazo. Vio su reflejo en los espejos que cubrían las paredes. Ya no era la camarera cansada ni la sensación viral, era simplemente una bailarina en su santuario. Se acercó a la barra, sus manos encontrando el tacto familiar de la madera pulida. Madame Dubois asintió desde un rincón y le hizo una señal al pianista.
Una melodía sencilla y melancólica llenó la sala. Casey cerró los ojos y con la primera nota comenzó a moverse. No para una audiencia, ni por una apuesta, ni para demostrar nada. Bailaba, por fin, solo para ella. La historia de Cassandra Wally nunca fue realmente sobre una noche en un salón de baile opulento. Fue sobre el momento en que una mujer, empujada más allá de su límite, eligió responder a la crueldad no con rabia, sino con la verdad inquebrantable de quién era. Su verdadera victoria no fue la ovación estruendosa ni la fama viral que siguió. Fue el acto silencioso y sagrado de quitarse los zapatos de trabajo y elegir la dignidad sobre la sumisión. Fue un recordatorio para todos los que escucharon su historia de que el verdadero valor de una persona no se encuentra en su cuenta bancaria ni en su estatus social, sino en el coraje indomable de reclamar la propiedad de su propia alma, un tesoro que nunca, jamás, está en venta.